12 de la mañana, 9 minutos, y como les decía antes de la pausa, vamos a regresar con nuestro móvil. Adelante, Laurita. Gracias, Marce. Bueno, como te decíamos en la intervención anterior, continuamos en la esquina de Roosevelt y Luxemburgo. Escuchamos ya las palabras del comisario general Julio Pioli, jefe de policía de Maldonado. Es momento, si te parece, de escuchar la palabra del arquitecto Hugo Suárez. Él es el subdirector general de Vivienda, Desarrollo Social y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, y esto nos decía. Bueno, nosotros siempre estos trabajos los hacemos de manera coordinada con la policía, a través de denuncias de los vecinos que nos llegan a diario. Y siempre, la policía nos convoca para esta instancia. Hay expediente, en este caso hay un expediente en la Intendencia del área jurídica, que fue la que dictaminó el tapiado de estas viviendas. Nosotros simplemente con el área de vivienda lo que hacemos es venir con el personal de la Dirección General de Obras, vemos las aberturas, procedemos al tapiado. Viene la policía previamente, se fija obviamente que no haya gente en la vivienda, se lo invita amablemente a retirarse, y ahí nosotros después con la gente ya hacemos lo que es el tapiado. En este caso son dos padrones, ¿no?, los que están siendo intervenidos. Son dos padrones, sí, exactamente, son dos padrones acá, que históricamente hace muchos años que están en esta situación. Tenemos informe de bomberos, informe de la parte de control edilicio de la Intendencia también. Y corre hasta peligro de derrumbe, todo lo que implica también que se mete a gente que tiene malas prácticas en esta vivienda, con lo que conlleva también a los vecinos, ¿no?, a toda la zona. Bueno, en este caso nosotros lo que teníamos desde la Intendencia, de la parte jurídica, es que se había contactado a uno de los propietarios, de uno de los padrones, y que había autorizado el tapiado de la vivienda. En el otro no, entonces, pero por razones de seguridad, lo que te decía anteriormente, ya se procedió al tapiado de las dos. Porque de hecho no han aparecido hasta el momento, ¿no? Por lo menos nosotros no tenemos el registro. Bueno, y esas fueron las palabras del arquitecto Hugo Suárez, subdirector, como te decía Marce, de la Dirección de Vivienda, Desarrollo Social y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, que fue, por supuesto, junto a la gente de policía quienes llegaron hasta acá. Él y el equipo son los responsables de realizar este tipo de tareas cada vez que hay una denuncia, como bien decía él, por parte de los vecinos de ocupación. En este caso, él enfoca precisamente a lo que tiene que ver con la ocupación de algunas viviendas. Estuvimos charlando con él también porque en realidad esto viene sucediendo en distintos puntos del departamento de Maldonado. Nosotros con el móvil, no hace mucho estuvimos allí en el barrio Santa Teresita también, en el Molino, que hubo otra desocupación por el estilo, y básicamente lo que tratan es de que no se vuelva a ocupar. Por eso recurren al tapiado de todas las aberturas, continúan trabajando en lo mismo, y lo realizan precisamente para eso, para que ese domicilio, en este caso estos dos padrones aquí ubicados en Roosevelt y Luxemburgo, no vuelvan a ser ocupados, como él decía también, una cosa por malvivientes, y que luego incurren en acciones que no corresponden. De esta forma, Marce, nosotros cerramos el trabajo del móvil del día de hoy, en una mañana donde, gracias a Dios, hay vientito. Gracias a Dios hay vientito, porque el sol empezó a apretar bastante. Hay mucho tránsito, hay mucho movimiento. Te cuento rápidamente, porque tengo que ir cerrando. Cuando veníamos del lado de la barra de la primera salida del móvil, el tránsito realmente ya se empieza a sentir bastante más apretado. Eso nos da la pauta de que la temporada viene linda, porque además de ver, obviamente, vehículos o movimientos con matrícula de nuestro país, que puede ser turismo interno o no, vemos muchas matrículas argentinas y brasileñas. Así que ojo, porque eso es bueno, eso se está palpitando ya, y el tiempo a su vez nos ayuda. Así que ojalá los pronósticos de buena temporada que auguran todas las autoridades se concreten y podamos allá por marzo decir que hemos tenido una temporada súper exitosa, porque eso ya es lo que se está olfateando, se está palpitando en las calles de nuestra ciudad. Me despido porque necesito que venga viento, porque ahora en este momento que no hay, ya se siente el calorcito, Marce, así que apróntense para hacer playa durante toda la jornada del día de hoy.
Muchísimas gracias por tu trabajo, gracias al trabajo de Marcelo también. Ahora es momento de recibir a nuestro último invitado, que es vía Zoom, Mauricio Sabaj, que es escritor. En la presentación de su próximo libro, Alejandro Achugarri, el héroe improbable, va a ser el MACA este próximo sábado, 17 de diciembre a las 18 horas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, contame acerca de este libro, bueno, con un título bastante importante, ¿no? Alejandro Achugarri, el héroe improbable. Hacenos un pequeño adelanto de bueno, de qué se trata este libro. Bueno, el libro es la biografía de Alejandro Achugarri. Alejandro Achugarri, bueno, es el último político y el único que yo recuerdo en lograr el respeto unánime del sistema político y la ciudadanía. Y lo más curioso, que fue lo que me llevó a iniciar esta biografía, fue que él logró ese respeto y esa unanimidad habiendo sido ministro de Economía, que en general los ministros de Economía no son muy queridos, y lo hizo siendo ministro de Economía durante la peor crisis económica de la historia. Por lo que, bueno, me estuve los últimos 4 años entrevistando personas, leyendo todo lo que había sobre la crisis, leyendo documentos. Y bueno, en el libro trato de reflejar su vida y reflejar las claves de cómo logró ese respeto y hacer un poco memoria y hacer justicia a lo que fue el legado político de Alejandro Achugarri, que fue un político sensacional y fue la piedra angular que permitió la salida de Uruguay de la peor crisis de su historia, que si bien fue muy dolorosa, gracias al sistema político, pero sobre todo principalmente gracias a él se logró salir de buena manera. ¿Cómo llegás al título, El héroe improbable? Es una contradicción el título, pero empezamos por el final, improbable. Él por su carácter, por su tendencia a evitar el protagonismo, a evitar las cámaras, su bajo perfil, su tendencia a evitar la notoriedad, no es la persona que uno entendería como un héroe, la que uno podría esperar cierto heroísmo, hasta por su aspecto físico, parece una persona hasta débil. Sin embargo, ¿quién es el héroe? El héroe es el que no se rinde. El héroe es el que se sacrifica abnegadamente por los demás. Por eso él tenía esa condición heroica. Él tenía la actitud heroica que sirvió para salvar al país en un momento tan difícil, pero esa contradicción no era la persona que uno podría esperar en un principio, en una primera mirada, que fuera el salvador de la crisis. Sin embargo, la memoria popular, y después de mi investigación yo coincido que fue así, que no es el rol que muchas veces le da el sistema político a Achugarri. Creo que estoy haciendo un poco de justicia con él, espero hacerlo. Bueno, ¿y cuánto tiempo te llevó esta investigación de su biografía? Y bueno, esto que me decís que querés hacer un poco de justicia de lo que fue su persona. ¿Cuánto tiempo te llevó en investigación, en tiempo? ¿Con cuántas personas hablaste? La investigación llevó unos 4 años. Empecé un año después de su fallecimiento, empecé en 2018. Lo presentamos por primera vez en septiembre de 2022. Hablé con más de 60 personas, o sea, hablé con más, pero entrevistas así propiamente dichas, más de 60 personas. Y bueno, leí todos los libros de la crisis, diarios de la época, documentos al respecto, documentos parlamentarios. O sea, traté de leer a todo lo que pude acceder de la crisis y bueno, y hablar con todas las personas que hayan estado cerca de él, a opositores, colaboradores, familiares. Y bueno, ahí está el libro, es el fruto de todo ese trabajo. ¿Y por qué él? ¿Por qué lo elegís a él? Curiosidad personal, por eso Achugarri. O sea, quería saber eso, lo que comentaba al principio, cómo había logrado esa unanimidad, ese respeto unánime, una persona que incluso
tenía por el momento en el que tuvo mayor notoriedad, uno no esperaría que tuviera ese reconocimiento. El ministro de Economía en general es una persona criticada, discutida, termina siendo el final de la carrera de muchos políticos. Y sin embargo con él ocurre todo lo contrario. Él fue ministro de Economía en una situación tan difícil y logra un respeto, logra ser considerado el salvador de la crisis. Y bueno, era una persona increíble y por eso logró lo que logró y trató de descifrar su personalidad, su psicología, a través de distintas voces, de lo que es mi mirada también, pero la curiosidad inicial fue esa. Luego, en una segunda etapa, encontré que no había prácticamente nada sobre lo que había sido la gestión de Achugarri en la crisis, sobre su vida, sobre su etapa como parlamentario, sobre su etapa como subsecretario. Quería rescatar su infancia también, toda su trayectoria también personal, su lado humano, su niñez, los orígenes familiares, el orgullo que él sentía por la historia de superación a través del trabajo de la familia, su orgullo de ser descendiente de vascos tercos, como decía él mismo. En una segunda etapa fue eso, como no había nada sobre la vida de él, no había nada sobre su gestión en el Ministerio de Economía. Y en la tercera etapa, digamos, cuando logré investigar todo eso, cuál era su rutina como ministro, qué fue lo que hizo para sacar el país adelante en la crisis, fue hacer memoria, o sea, que todo el mundo supiera que era lo que había hecho él, querer como difundir todo eso. Bien, ¿y con qué persona de la familia hablaste que te sorprendió más o que fue más generosa a la hora de la información? Porque bueno, en esta investigación que duró tanto tiempo, me imagino que habrás tenido de todo un poquito, ¿no? Para contar también. Sí, la familia hablé con los tres hijos, con los dos hermanos, hablé con la esposa de Pablo también, no quiero olvidarme de nadie, pero todos fueron muy generosos, pero si tuviera que agradecerle más a alguien por todo lo que colaboró es con Gastón, con el hijo mayor, que incluso él lo contó en la presentación en el Parlamento, o sea, no todo el mundo quería que se hiciera la biografía y él fue uno de los que más apoyó. Hablé con él muchísimas veces y me sorprendió la gran sinceridad con la que hablaron todos de él, o sea, termina generándose un retrato humano, en el libro cuando lees no es una escultura de bronce, es una persona muy humana con su carácter, con sus manías, con sus detalles, que creo que hace que el libro sea más ameno también. Pero repito, hablé con toda la familia, todos con una gran generosidad, también Pablo, que ahora también que va a permitir que el libro se presente en el MACA, lo cual es algo increíble, también una enorme generosidad. Todos lo fueron, pero bueno, con quien más hablé, quien más colaboró fue Gastón. Bueno, y además esto que decías a lo último, que justamente te iba a preguntar por eso, presentarlo en la Fundación Achugarri, en el MACA, en este museo increíble que tiene la Fundación, que es fantástica. Bueno, ese Pablo Achugarri es embajador de la cultura en todo el país, dicho por el propio presidente de la República, que presentes el libro de Achugarri de Alejandro en la Fundación de Pablo. Sí, sí, la verdad que estoy muy, muy emocionado por eso, la verdad que va a ser algo increíble. No hablé con Pablo sobre el libro, y él va a ser uno de los va a ser una conversación ahí con Pablo, con Gastón, con Gerardo Caetano, creo que el otro hermano Marcos va a estar, por lo que va a ser algo muy lindo. Está Pablo, digo, más que embajador del país, sí, es un embajador en todo el mundo por el prestigio que tiene él. Y bueno, más allá de que sea el hermano de él, lo que hizo Alejandro fue algo increíble y a nivel republicano, de lograr sacar
al país de al la país crisis, adelante. lograr ese respeto y termina siendo algo simbólico. O sea, él logró una especie de obra de arte política, por lo que, bueno, es bastante simbólico que se presente en ese gran museo que tenemos y, bueno, más aún que es el Museo del Hermano. Y esta biografía, este libro que vas a presentar, propone la biografía desde el inicio, o sea, de cuando es chico, empezás ya cuando él pertenece al Ministerio de Economía. ¿Qué nos vamos a encontrar con este Bueno, libro? empiezo como no es una biografía que empiece, o Cronológica. sea, que no empieza desde nació en tal lugar, o sea, yo leí muchísimas biografías y me aburren las que empiezan así. Es una biografía que yo intenté que el lector quedara atrapado desde el inicio, digamos, que es lo difícil. O sea, escribir una biografía es relativamente fácil, pero escribir una buena biografía, que el lector en todo momento mantenga la curiosidad y mantenga el interés, eso ya es más difícil. Yo intenté lograr eso, también por eso todo el tiempo que me llevó. Empiezo intentando descifrar el carisma, esa, lo que sentían las personas cuando estaban con él, ese encanto hipnótico que él tenía en el día a día, en las conversaciones, ese encanto político. Luego, en cuanto a la historia, es desde antes, desde la llegada de su familia como inmigrantes, a cómo llegaron a Uruguay, cómo se formó la ideología política de Achugarri, los libros, el origen socialista de su padre, tenía un tío anarquista de esos que decía, no votes que se elegiramos. Y bueno, después recorro toda la trayectoria, desde la niñez, la infancia humilde, él con Pablo iban a buscar, iban a hacer las compras, los mandados familiares, y iban con envases porque no tenían dinero y muchas veces no alcanzaban los envases y tenían que volver sin mucho de los productos que les habían encargado. Y él mantuvo eso, mantuvo, a pesar de su éxito como político y de que tuvo una buena carrera profesional, él siempre se siguió sintiendo un uruguayo más, nunca dejó de ser el niño al que no le alcanzaban los envases. Esa formación era una familia pobre con biblioteca grande. Decían en la presentación, en mi casa podía faltar un plato de comida, pero nunca faltaron los libros. Y en los libros es que empezó a formarse la personalidad y la personalidad política de Achugarri, un político muy basado en la practicidad, pero también en ideas. Luego continúa en su juventud, yo no sabía antes de comenzar el libro, él en la oposición al autoritarismo, ya en los años previos a la dictadura, 3 veces termina siendo detenido, militó en contra de la dictadura, tuvo reuniones clandestinas con políticas en sí, pero también con familiares de presos políticos, colaboró económicamente con las familias de los presos políticos, lo cual le pudo generar problemas. Él corría riesgos realizando todo esto. Sus inicios como subsecretario de Transporte, donde casi muere de un aneurisma, de una rotura de aneurisma. Después pasa a la etapa como legislador, que era lo que más le gustaba a él. Él era, como legislador, corregía hasta las leyes que no iba a votar o trabajaba en proyectos que luego se los daba a otros, incluso a personas de otro partido, para que lo presentaran y así lograr apoyos y que el proyecto se aprobara, porque lo que importaba era el país. Curiel, del Frente Amplio, me dice, Alejandro Achugarri era un político muy singular. La mayoría de los políticos trabaja para su partido. Achugarri trabajaba para el país. Siempre decía, primero el país. Nunca perdió ese foco en él y creo que la gente lo entendió y por eso lo reconoce de esa manera. Luego está la etapa en el Ministerio de Economía, todo lo que fue su gestión, todo el año que estuvo en el ministerio, donde realmente dejó la vida, o sea, pasaba noches enteras trabajando, o llamaba a los colaboradores a cualquier hora, reuniones de madrugada, los llamaba a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, fines de semana. En esos días, el 31 de julio de 2002, él cumple 50 años. Y este detalle dice mucho de lo que era él, de su fuerza, de su energía en el ministerio. La familia le estaba haciendo
una fiesta de cumpleaños y él no va a su propia fiesta de cumpleaños porque se quedó en el ministerio trabajando esa noche. Un sacrificio, una capacidad de trabajo y de sacrificio tremenda. Y bueno, después de sus últimos años, luego que renunció al ministerio, termina su gestión, se da lo que es, cuento también lo que es su muy dolorosa y traumática salida de la política, y por último, los últimos años en los que intentó disfrutar más de sus hijos. Bueno, Mauricio, la verdad que una historia muy, pero muy interesante. Que sea un éxito la presentación del libro aquí en Maldonado, en Punta del Este, en el MACA precisamente. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, los espero el sábado. Bueno, ya tienen algo para hacer este sábado en la presentación de este libro que promete ser muy, pero muy atrayente para leer. Bueno, a las personas que nos gusta leer, muy interesante. Amigos, hacemos la última pausa del día de hoy.